No hay duda de... Bueno, creo que ya los voy a dejar de regañar por eso. Bueno, una de las cosas donde más se comete error, donde más suelen fallar los estudiantes, es en la parte de vectores. Entonces, bueno, recordemos que si tenemos dos cargas puntuales o dos distribuciones de carga, que ese concepto pues, lo conocen de física 200, ya sea una distribución lineal, superficial o volumétrica, de repente hay un cierto origen y lo que hacemos para modelar la fuerza, en el caso más general, que son dos distribuciones de carga, es considerar la fuerza que ejercen entre sí dos elementos diferenciales de carga. Es decir, tengo una distribución que es la carga distribuida de cierta forma, ya sea en un punto, vamos a decir una carga puntual, una carga distribuida en una línea, decimos carga, o tendríamos una densidad de carga lineal, una carga distribuida en una superficie, sería una densidad de carga superficial, y una carga distribuida en un volumen, que sería una densidad de carga volumétrica. Independientemente de eso, nosotros modelamos la fuerza que ejercen dos elementos diferenciales de carga. Es decir, dividimos el objeto en porciones muy pequeñas y consideramos el objeto y consideramos, perdón, el efecto que tienen esos dos elementos de carga. Entonces, normalmente hablamos de que cuando queremos considerar la fuerza entre dos elementos para luego calcular la fuerza entre dos distribuciones, tiene que haber un sistema. Es decir, nosotros queremos calcular la fuerza que se ejerce sobre este objeto, digamos que es el objeto que tengo el diferencial en color rojo, o queremos calcular la fuerza sobre este objeto. Evidentemente, sabemos que de acuerdo a la tercera ley de Newton, la fuerza que los objetos ejercen entre sí, pues tiene la misma magnitud y la dirección es contraria. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro la fuerza eléctrica sobre el objeto que tiene el diferencial rojo y me da 5 newtons en cierta dirección, pues la fuerza de interacción entre las dos diferenciales en el objeto azul será 5 newtons. La dirección sería opuesta. Pero normalmente los ejercicios dicen calcule la fuerza que tal distribución ejerce sobre esto. Si lo dice así, me está definiendo cuál es mi sistema. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos o nos piden calcular la fuerza que se ejerce sobre el objeto que está donde tengo marcado, perdón, el diferencial en color azul, ese va a ser la distribución campo. Y el otro sería la distribución fuente. Entonces, el sistema, lo que estamos considerando como sistema, es la distribución campo. O sea, porque vamos a medir la fuerza que la otra distribución ejerce sobre él. Entonces, el sistema que estamos analizando, que vamos a considerar, es el de la distribución campo. Entonces, claro, lo que vamos a calcular es la fuerza que la distribución, le voy a poner primado, para hablar de una distribución fuente, no es una derivada. Le puedo llamar D sub 1, le puedo poner D sub 1 y a esta D sub 2 para decir distribución 1, distribución 2, pero lo que normalmente se hace es colocar ese apóstrofe, ¿no? Para decir el primado es la distribución fuente y la otra, sin primar, es la distribución campo.
Entonces, estamos diciendo que es la fuerza que la distribución fuente ejerce sobre la otra distribución. Entonces, el sistema de análisis es la distribución campo. Entonces, claro, necesitamos definir vectores para esos diferenciales. Entonces, para ver una diferencia entre el diferencial azul y el diferencial rojo, entonces al diferencial de la distribución fuente le coloco el primado. Y al diferencial de la distribución campo no le coloco nada. Debo entonces dibujar los vectores de posición para cierto origen. El origen lo pueden colocar donde ustedes quieran. Eso no va a generar ningún tipo de diferencia. Lo que sí es que muchas veces ese origen se coloca, digamos, de forma conveniente. Aquí la recta siempre no me salen tan bien en la primera. Bueno, digamos que este sería el vector R, que es un vector de posición del elemento diferencial de carga de la distribución campo. Y tengo un vector de posición R', que es el vector de posición del elemento diferencial de carga de la distribución fuente. Entonces, una de las situaciones que suele enredar un poco más es dónde ubico ese diferencial de carga, dónde lo coloco. En realidad, debemos resaltar que el diferencial de carga se coloca o se dibuja en un punto arbitrario. Evidentemente sobre la distribución. En ese sentido, por ejemplo, las cosas donde suelen cometer errores, por ejemplo, imaginemos que tenemos una distribución que tiene una forma de parábola, ¿no? Que tienes así, que es una distribución lineal que hay una densidad de carga lambda. Recordarán que la densidad de carga lineal es lambda. Entonces, ese diferencial de carga debemos colocarlo en un punto dentro de la distribución. Entonces, si es una distribución lineal, debo colocar ese punto en algún lugar sobre la línea. La línea tiene cierta longitud, es decir, bueno, puede empezar en cualquier lado, no tiene por qué empezar en el origen, ¿no? Digamos que es así. Tiene cierta longitud y está definida entre dos valores, ¿no? Entonces, ese diferencial de carga se tiene que colocar en un punto arbitrario. O sea, que sus coordenadas sean lo más general posible. ¿A qué me refiero con esto? Que se comete el error y lo colocamos justo en el extremo. O lo colocamos en el otro extremo. En realidad, como tiene que ser un punto arbitrario, no tiene que ser unos puntos en el extremo, sino en un lugar cualquiera. Entonces lo que hacemos es colocarla, qué sé yo, por acá. ¿Y cuáles son sus coordenadas? Bueno, sus coordenadas son X y Y. Bueno, y si estamos en el plano XY, pues evidentemente la Z será 0. Si la distribución o la línea esa está contenida en el punto, en el plano XY. Pero vean que cuando digo arbitrario es que las coordenadas, que pueden ser cualquiera, son representadas con variables. En el caso de la Z, pues como esa es conocida en cualquier punto, es 0. Si es, por ejemplo, una distribución superficial, imaginemos que tenemos un círculo que está contenido, bueno, lo voy a colocar otra vez en el plano XY. Entonces, digamos que todo el círculo tiene una carga distribuida, que el espesor es muy pequeño, de forma que se puede considerar como una densidad de carga superficial. Entonces, el elemento diferencial de carga debemos colocarlo en un punto arbitrario. ¿Cuáles podrían ser las opciones incorrectas? Que vienen y lo colocamos en el centro.
Y si lo colocamos en el centro, ¿cuáles son sus coordenadas? 0,0,0. Eso no es arbitrario. O lo colocamos en el extremo, justo en la circunferencia. Tampoco es una situación arbitraria. Ahora, si es, ojo, si es no una distribución de carga superficial, sino una distribución de carga lineal, o sea, que solamente que la carga está distribuida en la circunferencia, imaginemos que es como un cable enrollado, y la carga únicamente está en la circunferencia, bueno, ahí sí, ¿no? Debemos colocar el diferencial de carga en cualquier punto de la circunferencia. Pero si hablamos del círculo, colocarlo en la circunferencia no es una buena opción, colocarlo en el centro, si no es un punto arbitrario, digamos, por acá. Donde nuevamente el X tiene cierto valor, es decir, lo represento X, Y, y en este caso, pues, como lo estoy dibujando en el plano XY, Z vale 0. Aquí sería Z arriba. Pero no colocarlo en el centro, no colocarlo en el extremo. Y la situación podría también ser en el caso de una esfera, que, me repito, son los casos donde mayormente pues, suelen cometer el error. Por ejemplo, si es una distribución volumétrica y lo que tenemos es una esfera, en este caso, que la carga está distribuida en todo el volumen de la esfera, y queremos colocar el diferencial de carga, no colocarlo en el centro, no colocarlo en el borde. Si fuese una esfera y la carga está ubicada en la superficie de la esfera, pues ahí sí, ¿no? Si la carga está en la superficie de la esfera, el diferencial de carga tiene que estar ahí. La situación es, ¿dónde está la carga? Entonces, el diferencial de carga debo colocarlo, debo dibujarlo en un punto arbitrario de la región donde está la carga. Si la carga es solamente en la superficie de la esfera, pues el diferencial tiene que estar ahí. Pero si la carga es en todo el volumen, entonces el diferencial de carga tendrá que estar en un punto arbitrario del volumen. Y con arbitrario me refiero a que en este caso, pues las tres coordenadas pues son las variables x, y, z. Debe quedar claro eso. Ahora, ¿por qué razón tienen que ser puntos arbitrarios? Bueno, porque recuerden que lo que hacemos es, a partir de la ley de Coulomb, que para cargas puntuales, la ley de Coulomb, recuerden que es la fuerza, digamos, de la distribución D prima sobre D, eso es un vector, es 1 sobre 4 pi epsilon 0. De repente en física 200 utilizaron esa cantidad 1 sobre 4 pi epsilon 0, le llamaron la constante de Coulomb. Y es cierto, ¿no? A esto se le suele llamar constante de Coulomb, pero yo voy a recomendar que no usen esa notación de K sub G, sino que escriban 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y luego está, si fuesen cargas puntuales, pues estaría el producto, ¿no? de las cargas puntuales, en este caso son diferenciales, un vector relativo entre R al cubo. O esto se puede dar, es decir, lo pongo como comentario en muchos textos, como aparece R sobre R cubo, también lo pueden colocar como R unitario sobre R cuadrado, y es exactamente lo mismo. Entonces, una de las preguntas que más suelen hacer es, pero ¿y por qué le puso cuadrado y en otro problema le puso cubo? Es que depende de lo que coloquen arriba, ¿no? Si arriba ponen el vector que no es unitario, abajo tiene que ser la magnitud al cubo. Y si arriba colocan el vector que es unitario, abajo debe ser al cuadrado. Y es exactamente lo mismo. Es decir, para fines de cálculo es la misma cosa. Quizás puede lucir un poco diferente, pero repito, tienen esta igualdad.
que hace que sea pues ambas opciones válidas. Ahora, ¿qué es SR? SR es un vector relativo, hay que aclarar la diferencia, un vector relativo que va del punto fuente, en este caso refiriéndonos al punto donde está ubicada el diferencial de carga en la distribución fuente, va del punto fuente, que le vamos a llamar a ese de ahí, punto fuente, al punto de campo. Quizás la palabra fuente se refiere al hecho de que estamos viendo el efecto que esa distribución produce sobre la otra. Y en el caso del punto de campo, estamos hablando o haciendo referencia a la idea de campo eléctrico que va a aparecer un poco después. Pero entonces, ese vector R mayúscula es un vector que va del punto fuente al punto campo. Y habrá que notar que ese vector R mayúscula no depende del origen. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden tomar este origen, este sistema ortogonal de ejes, lo pueden dibujar donde ustedes quieran. Ahora, ¿cuál resulta más conveniente? Bueno, una opción que quizás las cosas se puedan simplificar un poco. Pero al final de cuentas, ese vector, recordemos del capítulo 1, de lo que vieron en la presentación y en los videos, ese vector relativo no depende del origen. O sea que ustedes pueden dibujar el origen donde ustedes quieran y ese vector R siempre va a ser el mismo. ¿Dónde toman el origen? Bueno, es una cuestión de simplicidad, por simetrías que se puedan establecer, pero en principio lo podemos hacer en cualquier lugar, pero es algo importante que cuando vayan a hacer algún tipo de ejercicio lo indiquen. Como puede ser arbitrario, entonces tienen que indicar cuál es su origen o a partir de dónde se está midiendo. Pero claro, esto sería la fuerza que únicamente ejercen los dos diferenciales, visto que son cargas puntuales. Pero claro, en las situaciones que tenemos un montón, es decir, nuestra distribución, ya sea fuente o campo, se puede ver como una cantidad infinita de cargas puntuales. Solo que en este caso las cargas puntuales decimos que son los elementos diferenciales de carga, pero son un montón. Entonces tendríamos que ver el efecto, de todos los diferenciales que tienen la distribución fuente sobre la distribución campo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, podemos utilizar el principio de superposición haciendo una suma para cada diferencial de la distribución fuente con cada diferencial de carga de la distribución campo, hacemos la suma y el resultado de esa suma sería la fuerza total. Pero evidentemente, como son elementos que tienen tamaño infinitesimal y estamos haciendo una suma de esa parte, estarán de acuerdo que esa suma se convierte en una integral. Solo que en este caso estarán de acuerdo en lo siguiente. Tenemos que sumar todos los diferenciales o los efectos con los diferenciales de la distribución fuente y además sumar todos los efectos con los diferenciales de la distribución campo. Entonces hay dos sumas que se van a convertir en principio en dos integrales, pero la situación es que estas integrales, escribirlo así suele ser un tanto engañoso. Porque ustedes sabrán en general que según cómo escojamos un diferencial, la integral podría ser simple o puede ser múltiple. Pero en todo caso yo voy a seleccionar o escribirlo así, que es una integral a lo largo de la distribución primada y una integral a lo largo de la distribución sin primar, o digo fuente o digo campo. Pero esas integrales podrían ser
integrales simples, ambas podrían ser dobles, una podría ser triple, la otra doble, etcétera, etcétera. Todo dependerá de cómo se ha tomado el diferencial. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Ustedes recuerdan en cálculo 1, perdón, aprendieron inicialmente a calcular áreas bajo la curva y el elemento diferencial de área era un rectángulo que iba desde el eje X hasta la curva, ¿no? Y claro, su área era la integral del diferencial de área, pero ese diferencial era la función, la altura, por d de x. Pero luego en cálculo 2 ustedes aprendieron que la situación podría trabajarse también de otra forma, donde el diferencial sea así. Y en todo caso el área es la integral del diferencial de área y esto es d de x por d de y. Y hacíamos una integral doble. O sea que la misma cosa se puede calcular con una integral simple o con una integral doble según sea la selección del diferencial. Entonces, aunque aquí esté colocando una sola o un solo símbolo de integral, la cosa podría ser más extensa, ¿no? Repito, una podría ser... O sea, tengo que ver las posibles combinaciones. Ambas son lineales. ¿Cómo escogí el diferencial? Puedo tener que son volumétricas, entonces si el diferencial lo tomo de una forma, serían triples, etc. Entonces no nos confiemos porque solo aparecen dibujadas dos. Lo peor, no digamos lo peor, lo más trabajoso que podría aparecer aquí es que sean dos triples. Pero además, no tanto es el problema de las integrales. Una cosa que suelo mencionar es esto, que este es un vector. Entonces pensemos, ¿no?, que si yo tengo dos integrales que pueden ser 6 en el peor de los casos, y tengo un vector que tiene 3 componentes, entonces saben que para integrar un vector se va a integrar cada componente. Entonces, en principio, la cantidad de componentes que tenga el vector relativo va a aumentar en ese factor la cantidad de integrales. Entonces, en el caso más complicado, que en realidad nunca he colocado un ejemplo así, que sean dos distribuciones volumétricas, que nos queden dos integrales triples, que haya que integrar 3 componentes. Entonces vean que las dos integrales triples, que son 6 simples, o una integral sextuple, se tendría que multiplicar por las 3 componentes, entonces tendríamos una situación de 18 integrales, por así decirlo. A lo que quiero llegar no es que va a aparecer un problema, es decir, jamás he colocado y lo voy a hacer, es una cuestión que no tiene mucho diferencia, ¿no?, que sean una triple o una doble. La situación es que no hay que confiarse en que en la representación de la ley de Coulomb, que es esta de acá, que en la representación de la ley de Coulomb tengamos solamente escritas dos. Esto puede, repito, ser más que eso. Pero es simplemente una representación de la ley de Coulomb. Otro punto importante. Cuando nosotros definimos, ya vimos opciones de que hay que tener cuidado con dónde colocamos ese elemento diferencial, tanto en una distribución como en la otra. Pero las variables, ojo con eso, las variables que representan el vector de posición, evidentemente están relacionadas con las variables que ubican al punto. O sea, si tengo, por ejemplo, en el primer caso, que el diferencial de carga lo estoy colocando en un punto sobre la curva
que sus coordenadas X y Y pueden ser cualquiera, pero que evidentemente están o guardan una relación entre sí. Cuando vemos el vector de posición de ese punto, las coordenadas de ese vector de posición pues van a depender, o más bien, las componentes de ese vector de posición dependen de las coordenadas donde hemos colocado el punto. O sea que esos vectores de posición van a depender de X o de Y o de X, Y y Z. Y que como ese diferencial de carga que está colocado en un punto arbitrario, en principio para hacer la representación, cuando vamos colocando y haciendo la integral, es decir, sumando todos los efectos, pues básicamente esa X y esa Y van cambiando a lo largo de la curva. Pero claro, hacer la sumatoria de todas las contribuciones es lo que la integral hace por sí misma. Pero quiere decir entonces que las coordenadas del punto que van a ser las componentes o van a tener que ver en las componentes del vector de posición son las variables con respecto a las cuales hay que integrar. Entonces, si tengo que un punto, por ejemplo, está sobre la distribución lineal y tengo una variable X y una variable Y, quiere decir que debo integrar con respecto a X y con respecto de Y. Pero claro, como es una distribución lineal, normalmente en una lineal tengo una sola opción, o integro con respecto a X o integro con respecto de Y. Hay que hacer algo, ¿no? Expresar todo en función de X o expresar todo en función de Y. En el caso de una distribución superficial, como el caso del círculo, entonces el vector SR va a quedar sus componentes en términos de X y de Y. Entonces la integral va a ser con respecto a X y Y. Bueno, es una integral doble. Tiene sentido que tengamos dos diferenciales o dos variables con respecto a las cuales hay que integrar. Lo mismo en el caso de una distribución volumétrica. Entonces, por ejemplo, si ubicamos mal nuestro elemento diferencial y lo ponemos en el origen, por ejemplo acá, entonces, ¿cuáles serían sus coordenadas? 0,0,0. Entonces, si yo quiero calcular el diferencial o el vector de posición para ese elemento, pues va a ser 0, 0, 0. Entonces, no voy a tener ninguna variable y ya dijimos que las componentes de ese vector, algunas de ellas van a ser las variables con respecto a las cuales se va a integrar. Entonces, ahí la importancia de colocarlo en un punto lo más arbitrario posible. No en los centros, no en los extremos, a menos que sea una distribución, repito, lo que dije, que teníamos la esfera y la carga solo estaba en la superficie. Entonces ahí se pone en el extremo, pero igual en un punto arbitrario para un ángulo phi y un ángulo teta cualesquiera. Eso por una parte. Por otra parte, debemos resaltar que si tengo una distribución fuente y una distribución campo, y voy a hacer en otro dibujo mejor. Que aquí tengo el elemento de DQ primado. Entonces las coordenadas, si vamos a un caso más general, las coordenadas son X primado, Y primado, Z primado. Y si tengo el otro DQ, pues las coordenadas son X, Y y Z. La notación de colocarle primado es una notación de muchos libros, no todos trabajan con el primado. De repente le podemos colocar X1, X2 y X3 o Y1, Y2, Y3, dependiendo, ¿no? Solo tenemos que notar que el primado es para establecer una diferencia entre ese punto y ese punto. Entonces, lo que
suele pasar muchas veces es que no establecen la diferencia y confunden, ¿no? A la hora de hacer expresiones, no le colocaron el primado aquí y confunden esta variable X con esta de acá, y eso ya genera problemas. O la variable Y o la variable Z. Luego, también hay que considerar que escoger un sistema de coordenadas diferente, un sistema curvilíneo cualquiera, no depende en realidad del resultado que queramos obtener, es decir, de que si la fuerza eléctrica va a tener propiedades o qué sé yo. La elección de un sistema de coordenadas curvilíneo depende de la geometría de la distribución. Por ejemplo, si una es un círculo, me conviene, en vez de definir el punto X, Y, Z en cartesianas, pues quizás debo establecer ese punto en coordenadas cilíndricas, por ejemplo. Es decir, ρ, φ y Z. Y el otro, pues le pondría ρ primado, φ primado, Z primado. Si una es una esfera, pues me conviene definir las coordenadas del elemento de carga, que eso va a ir después amarrado al vector de posición, definir ese vector, esas coordenadas en esféricas y colocarle R, teta y phi, y aquí colocarle R primado, teta primado y phi primado. Pero hacemos notar que los puntos, como están ubicados en distribuciones diferentes, los puntos son diferentes. Por eso el primado, para establecer la diferencia entre una y la otra. ¿Dónde viene quizás el mayor problema? En los vectores. Sabemos que el vector relativo R es, por definición, un vector que va del punto fuente al punto campo, por lo tanto sería R menos R primado. Entonces habrá que recordar, en primer lugar, que R es un vector de posición y que este vector de posición en coordenadas cartesianas, ¿a qué es igual? R en cartesianas, pues es X en X, más Y en Y, más Z en Z. Eso es en cartesianas. Ahora, si yo quiero definir el vector de posición en coordenadas cilíndricas, pues la forma es ρ en dirección de ρ, que sería todo esto, más Z en Z. No tiene componente phi. Y un vector de posición en coordenadas esféricas es únicamente R en R. La situación que quizás suele generar problemas, y es una de las cosas donde más se equivoca, es lo que acabo de decir. Vean que dije, no tiene componente phi, el vector de posición en coordenadas cilíndricas, porque no aparece algo multiplicado por phi unitario. No tiene componente phi. Pero no estoy diciendo que ese vector no dependa de phi. Porque al final de cuentas, recuerden que el punto tiene coordenada ρ, phi, z. El vector no tiene componente phi, pero sí depende de phi, porque recuerden que el ρ unitario en coordenadas cilíndricas, si yo lo paso a versores en cartesianas, ahí está la simetría. O sea que hay una dependencia de phi, sí, pero que no hay componente phi. Son dos cosas diferentes. Y en el caso del vector de posición en esféricas es lo mismo. No tiene componente teta, no tiene componente phi, pero el vector R unitario depende de las dos, depende de teta y de phi. Recordemos que la expresión era, ya se ha probado esto, es seno de teta, coseno de phi en X,
más seno de teta, seno de phi en y, más coseno de teta en z. Y vean que la situación es, de la forma que está explicada en los recursos, facilita la memorización. Yo digo que a veces al ir estudiando y al ir practicando más, estas cosas se memorizan. ¿Y ahora qué ayuda a memorizar? Bueno, no estar a la hora del examen buscando en el libro hoja tras hoja a ver cuánto era la expresión. Entonces, ahí se ve una dependencia de teta y de phi. El vector de posición en coordenadas esféricas no tiene componente teta y phi, pero sí hay una dependencia que no se puede olvidar. Regresando a esto entonces, por ejemplo, si recordamos los vectores en cartesianas x, y y z, estos son vectores constantes. ¿Qué implicaba eso? Por ejemplo, si yo tengo un vector r, que es x en x, más y en y, más z en z, el vector primado, pues sería x en x, más y primado en y, más z primado en z. Entonces, como son constantes, quiere decir que si tengo dos vectores de posición en coordenadas cartesianas, los versores o vectores unitarios en ambos son los mismos. Y si vamos a hacer una resta de r menos r primado, entonces como son los mismos podemos como factorizar y decir x menos x primado en x más y menos y primado en y más z menos z primado en z. Pero imaginemos que ahora tengo los dos vectores y lo pongo en cilíndricas. Entonces sería un ρ unitario, más z unitario, y el r primado sería un ρ primado, ojo, unitario primado más z primado en z. Entonces, los que son iguales son estos dos. ¿Por qué? Porque son vectores en cartesiana. Ahora, este no tiene por qué ser igual que este. Entonces, si hago la resta, no voy a poder factorizar. Solo lo puedo escribir así. ρ unitario menos ρ primado, ρ unitario primado. Pero en el caso de la z, ahí sí puedo tomarlo como antes y hacer una factorización. Lo mismo si tenemos en esféricas dos puntos, dos vectores de posición, el r unitario no va a ser igual. Ahora, ¿por qué no va a ser igual? Veamos lo siguiente. Imaginemos que tenemos dos puntos. Que por ejemplo tengo este punto de acá. Entonces, para ese punto, digamos que pues puedo definir sus coordenadas en cartesianas, pero también lo puedo hacer en cilíndricas, y es lo que voy a hacer. Digamos que, bueno, más o menos así. Entonces, si quiero ese punto, y yo tengo, por ejemplo, el vector de posición de ese punto que va desde el origen al punto, ese es R. Entonces, ¿qué es ρ? ρ como escalar. ρ es la proyección de ese vector sobre el plano XY, o sea que esta distancia sería ρ. ¿Qué es phi? Es el ángulo que forma ρ con respecto al eje X. ¿Cuál sería el ρ unitario? El vector ρ unitario para ese punto
bueno, para este punto, es un vector que tiene la misma dirección de ρ. Entonces sería este. Para que salga más barato, perro, no va a decir que yo soy culero y que este es mi novio. Si no están poniendo atención, les agradezco que me apaguen el micrófono, por favor. ¿Qué pasa, culiao? Eric Prado, por favor, me apaga el micrófono. Ya, Eric, gracias. Bueno, decía entonces que el vector ρ unitario va en la línea de ρ. Entonces, imaginemos que ahora agarro otro punto, un punto por acá. Entonces, lo mismo, tendría un vector de posición R. Le voy a poner R primado a ese. Que para buscar el ρ sería la proyección en el plano XY, que sería este. Y que el phi, le voy a poner ρ primado. Le voy a poner a este phi primado. Y que el ρ unitario, el versor, va en la dirección de ρ, que en este caso es esta de acá. Entonces vean que esos dos vectores unitarios no son iguales. Lo vemos más claro así, porque por ejemplo, el ρ normal unitario es el coseno de phi en X más el seno de phi en Y. Y el ρ primado es coseno del phi primado en X más seno del phi primado en Y. Entonces, si los ángulos no son iguales, que aquí no lo son, claro, en algún caso podrían ser iguales, depende del tipo de ejercicio. ¿Cuál podría ser un ejemplo de eso? Imaginemos un problema donde tengo en el plano XY una distribución lineal, que una es una línea aquí y tengo otra que está así. Que son dos, ¿no? Pero que el ángulo phi para cada uno de los puntos de una es el mismo, casualmente. Ahora, no digo que no podría haber algún caso donde estos son iguales, pero hay una gran mayoría de casos donde no son iguales. Entonces, a la hora de restar, el problema ha sido esto, ¿no? Lo que muchos estudiantes lamentablemente hacen, y este es un símbolo que yo suelo utilizar para advertencia de un error común, es que hacen la resta y factorizan el ρ unitario. Cuando no son iguales. Podría haber un caso que sí, y ahí no había problema. El problema es factorizarlo cuando no son iguales. ¿Y qué sucede? Que desde ese paso hay un error. Y como ese vector R, que es todo esto, se utiliza posteriormente acá, si ese vector R está malo, desde el primer paso está todo incorrecto. Y eso, repito, es de las cosas donde mayormente se equivocan. Entonces, los vectores en coordenadas, los vectores unitarios en curvilíneas, ojo, si vamos a representar las distribuciones y aparecen esos vectores unitarios, hay que tener cuidado que no siempre van a ser iguales. En la mayoría de los casos no. Lo mismo con el R. Y otra de las situaciones que más suelen olvidar es la siguiente. Por ejemplo, tenemos que integrar un vector. Y ese vector es pues, o está representada en coordenadas cilíndricas, por ejemplo, y queda algo multiplicado por ρ y están integrando con respecto de phi.
o algo que es un X unitario y están iterando con respecto de phi, o algo que están iterando con respecto de ρ y tiene un ρ unitario. Pongamos tres ejemplos. En el primer caso, como esto es constante, estarán de acuerdo que como es constante, sale del integral, sin ningún problema. Ahora, en el segundo caso, el que está a la derecha, este es un vector que no es constante, en general. Sí, no es constante porque depende de quién, depende de phi. Recordemos, ρ igual a coseno de phi en x más seno de phi en y. Entonces, no es constante, pero es una cantidad que depende de una variable que en este caso no es la variable de integración. Entonces, es constante respecto a ρ, respecto a la variable de integración. Entonces, sí puede salir de la integral, porque no depende de la variable respecto a la cual se está integrando. Te lo puedo sacar. Ahora, el problema es que tengamos un ρ unitario que depende de phi y que lo saque. Ahí hay problema. Entonces, ¿qué hacer si hay un vector unitario que depende de la variable de integración y que no hay que olvidar la representación de ese vector con la variable que está integrando? Entonces, si tenemos un vector, en este caso ρ, que depende de la variable de integración, entonces tenemos que expresarlo en términos de la variable de integración, buscando que los versores me queden en cartesianas. Esta va a ser la idea general. Si voy a integrar phi y tengo ρ unitario, bueno, expreso ρ unitario en función de phi, que me quede x y y unitario. O integro, por ejemplo, r unitario, lo teníamos acá arriba. Si yo integro r, la historia es igual. Tendría que expresar r en términos de la variable de integración y que los versores me queden en cartesiana. Esa es la recomendación que tienen que seguir, porque si lo sacan de su integral siendo una cantidad que depende de la variable de integración, es incorrecto. En realidad, podemos observar que los errores comunes en esta parte no tienen nada que ver con la aplicación física de la ley de Coulomb. O sea, la ley de Coulomb, si lo vemos desde un punto de vista más simple, la parte de física, es escribir esa ecuación. Agarrar el diferencial en una, el diferencial de otro, plantear la integral y se acabó la física. Hacer la integral implicando que sí puedo sacar algo de la integral o que tengo que definir correctamente los vectores de posición, etcétera, es la parte de matemática. Pero la parte de física es simplemente la ecuación de la ley de Coulomb me dice eso, se acabó la física, ahora a reemplazar e integrar. Entonces, los errores aquí no son en la parte de física. Quizás ha habido alguno que se ha equivocado en la expresión y no le colocó el pi o algo así. O le puso R a la 4, podría pasar. Pero los errores que estoy comentando son en la parte de matemática. Y normalmente son errores tan iniciales, o sea, errores en los primeros pasos, que eso genera que no tengan puntos de procedimiento. Porque yo suelo decir, si hay un error en la mitad del procedimiento, pues tienen la mitad de los puntos. Pero si es un error en el primer paso, no tienen nada. Y son de las cosas que más ocurren. En realidad no estoy explicando cómo resolver un problema en particular, pero son los puntos que yo suelo decir vitales en estos ejercicios. Ya ustedes van a ver en la parte de los recursos, de aquí al lunes que empiecen a verlos, ya varios ejemplos donde tenemos diferentes distribuciones, cómo seleccionar la parte de los vectores de posición. En la mayoría de problemas yo les dejo las integrales que las hagan para que practiquen en realidad. Porque una de las quejas normalmente ha sido, pero es que la integral queda muy complicada.
Pero es que ya pasaron cálculo 2, hasta ecuaciones llevaron ya. Bueno, digo, les voy a dejar usar un software. Es que el software se traba. Es que para usar un software tienen que saberlo usar. O es que cuesta mucho escribirlo. Aquí no se puede quedar bien con todo el mundo. La situación es que pensemos en que Wagner, por ejemplo, Wagner es un libro de los años 80, bastante viejo. En ese momento no había, es decir, tantas opciones o quizás opciones nulas de software de cálculo simbólico, hasta que todo se hacía a mano. O sea que todos los problemas de Wagner se pueden hacer a mano. O con tablas, que es la opción que suelo recomendar. Lo de las tablas es más por tiempo. Pero de nada va a servir tener las tablas o tener un software cuando la integral está mal planteada. Son reflexiones que hago al inicio. Ahora, esto de los vectores de posición, de los diferenciales y todo, no solamente es en este capítulo, es de aquí hasta que termine en 4.15. Y los errores que estoy comentando ahorita, muchos lamentablemente los siguen cometiendo, no solo en el tema este, sino en temas posteriores. Bueno, esa es la introducción que quería hacer para esta parte. Repito, ya están en el aula virtual los recursos de esta parte. Aconsejaría que vean la parte teórica, que son los primeros dos. Solo hay 2 videos de teoría y de ahí los demás son de ejercicios. Que si pueden aprovechar para verlos y que vayan al día, para el día lunes va a ser de bastante utilidad. La situación es que si todavía están rezagados con la parte de análisis vectorial, les va a generar un problema. Y creo que es algo que les he estado comentando, deberían ir al día. No estoy diciendo que vayan exactamente en el orden, pero si para tal día tienen que haber visto tales videos, pues deberían ir a hacerlo, porque si no, la cantidad de información que se va a acumular se va incrementando. Bueno, estamos sobre la hora ya. No sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, solo ¿cree que puede poner la parte donde están los vectores relativos para poder tomarle una captura? Es la parte de abajo. Ahí, donde están los vectores relativos. Esa sí, parte solo que esto no hacerlo, ¿verdad? Ese no, ok. Este sí, esta es la forma incorrecta, esto no. Ok, la parte de arriba creo que es la que está en cartesianas, la que hace falta, ¿cierto? Ahí, esa. Bueno, si no hay más preguntas, pues buenas noches. Nos vemos entonces el lunes. Cuando ya tenga revisada la prueba, voy a hacer una videoconferencia solo para comentar las soluciones de esa parte. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Buenas noches, Lick. Nos vemos.